Bueno, ojito mi gente con la última hora. Los Rodríguez, Jorge y Delcy Rodríguez están en contra de Diosdado y piden su cabeza. Las cosas, como ya sabéis, de Diosdado Cabello con el régimen van regulín, sobre todo con Maduro y sus secuaces. Y Diosdado Cabello, pues bueno, ha sido un poco ninguneado últimamente por aquello de los 5 embajadores y demás que se les escapó, porque él era el encargado, digámoslo así, ¿no? De que bueno, no se escapasen. Y vamos a ver exactamente qué nos trae Miguel Ángel Rodríguez desde la entrevista desde EBTV Miami. Vamos a ello. Vamos a ello. Fuerza por el régimen dictatorial venezolano se conocen, además, han trascendido por eventos, sobre todo después de la operación Guacamaya, o mejor dicho, la operación de rescate de los rehenes de la Embajada de Argentina, del cómo durante los últimos días ha llevado palo parejo, por decirlo de la manera más coloquial posible, Diosdado Cabello, y este sigue yéndose adelante solamente complicando más su situación. Del cómo se ratifica el más aún fuerte pedido, sobre todo de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, de sustituir, es decir, de decapitar, volarle la cabeza a Diosdado Cabello, hablando en términos figurativos, claro está. Ha habido, después de reuniones clave en Miraflores, de las cuales voy a tener relato para ustedes en esta primera parte, un gesto de Nicolás Maduro que deja en evidencia completamente cómo, en conciencia de la mala hora en la que él mismo se puso, no solamente por aquel fracaso en la Embajada de Argentina, sino sobre todo al cruzarse todas las líneas rojas, Diosdado Cabello ha pedido clemencia, o está pidiendo clemencia y perdón, hasta que por fin, después de los Está pidiendo clemencia y perdón, ojito con esto, que le ha hecho Cilia Flores, después de los desaires del mismo Nicolás Maduro, que en Miraflores, cuando el día del rescate de Michael Espinosa, recuerdan, la niña que devolvió Estados Unidos, no que tenía secuestrado, que había negociado Estados Unidos, como decía el propio Diosdado Cabello. En esa reunión de Miraflores, primero relegado por allá en tercera fila, Diosdado Cabello, después de Jorge Rodríguez, después de Alex Saab, consentidos de ocasión, tuvo que escuchar y calarse de la propia voz de Nicolás Maduro aquello de que Jorge Rodríguez sí resuelve. Miren ustedes, por favor, pónganme el post de EBTV en nuestra plataforma X. El dictador Nicolás Maduro felicitó a Diosdado. Vean ustedes si le trata de usted o lo trata de tú, y sobre todo, sepan leer la gestual del propio Diosdado Cabello, sudoroso y angustiado. El dictador Nicolás Maduro felicitó a Diosdado Cabello por la persecución a los opositores acusados de terroristas. Dale play, presten atención, venga. Diosdado Cabello Rondón, lo felicito por los inmensos logros en la lucha contra los terroristas y narcotraficantes que van de la mano, tratando de hacerle daño al país. Ayer él mostró, yo dije que apenas el 10% de lo que tenemos. Ahí salieron unos ridículos, no sé dónde están, seguro están en Miami los ridículos que salieron a desmentir. Tenemos 4 cuadernos así, de puño y letra. Va, entre otros, por Miguel Ángel Rodríguez, pero es que es verdad, es que es mentira todo lo que hablan. Terrorista. 4 cuadernos así. Y tenemos 3 teléfonos. Y yo dije, las cosas que hay en uno de los teléfonos es imposible de digerir. Se le destruiría el estómago hasta Pedro Carreño. Pues. Stop, déjalo hasta ahí, ¿no? Porque saben que Diosdado Cabello ha querido vender de depravado sexual a ese gran héroe de la lucha por la libertad llamado Juan Pablo Guanipa. Ya ha amenazado, ¿qué quieren? Que publique. Yo no sé por qué les preocupa tanto lo que se diga desde Miami, pero desde Miami o desde cualquier parte que haya un político libre, un periodista libre y un periodista honestamente luchando por la libertad, se tiene que decir lo que se va conociendo en realidad. Claro. Comparto con ustedes, amigas y amigos, y les pido por favor presten atención. Y he preferido que sea directamente del primer relato de la primera transmisión que lo hice de mi live, Miguel contigo, y obviamente esta es mi casa de BTV, lo voy a compartir, claro. El cómo y el por qué Cabello estaría pidiendo clemencia a Nicolás Maduro, que lo trata de usted. ¿Ah? Y el por qué Jorge y Delcy piden la cabeza de Diosdado. ¿Está listo todo? Va a ir a full pantalla, muchachos, ¿ok? Cuando ustedes quieran. Adelante. En menos de 24 horas terminó de colocarse en la paila Diosdado Cabello con manzanita y todo en la boca, encendiendo a reventar las alarmas de la esfera internacional de los derechos humanos, al acusar de terroristas y amenazar con secuestro, tortura y hasta la muerte, asuntos previsibles de la prisión política en Venezuela, a importantísimas organizaciones no gubernamentales, a sus directivos, claro, ONGs tradicionales además, que gozan de prestigio en el mundo entero y que han sido vitrina de lo que ocurre con el pueblo de Venezuela durante los últimos 26 años bajo el yugo de la dictadura. Si bien por enfocarse en el tema electoral, había pasado a segundo plano el grave problema con el fracaso de Diosdado en brindarle seguridad al esbirraje del régimen, patentado todo esto en la operación Guacamaya, que le hundió el barco de su bravuconería, y los excesos cometidos también por Diosdado con el tema de las desapariciones forzadas, incluso de niños, las torturas y el impresentable número de muertes de presos y adversarios políticos, lo de la presentación de su ampograma mercenario terrorista, incluyendo a las ONGs, volvió a activar a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, además de al chiquitín del palacio invadido por Maduro, el joven que quiere ocupar ya la Secretaría General del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Ernesto, alias Nicolásito. Nicolásito que también está buscando ahí un poco su hueco, ¿no? Su futuro.
y sustituir a Diosdado Cabello. Bueno, un segundito, que saltamos los anuncios y vamos a ver exactamente qué es lo que hay detrás de todo esto. Todos se han enterado, y por eso el reporte de las agrias reuniones entre el ministro de Interior y el ministro de la Defensa de la dictadura, de que no han podido, ni por inteligencia policial ni por inteligencia militar, dar con la puerta que los lleve a identificar quiénes son, cuántos son, dónde están, tanto los agentes extraños al aparato de la dictadura, como los captados en la propia entraña del gobierno madurista para traicionarlo. Esto claramente se lo imputan a Cabello. Y es por eso que en medio de los temores, porque después del rescate de los rehenes de la Embajada Argentina pudiera venir una nueva operación, pero de extracción contra algún o algunos jefes de la dictadura, los excesos del capitanejo se han vuelto para sus enemigos internos algo ya inaguantable. Los reportes desde Caracas señalan con claridad que, al igual que fue la Delcy calentándole el coco a Cilia Flores, lo que desemboca en la orden de Maduro contra su hermanito del alma, el ex zar petrolero Tarek El Aissami, en la misma jugada, ahora se han enrolado de nuevo con ahínco en las últimas horas los llamados por Ibellis y Pacheco hermanos siniestros, vía Cilia también, para despescuezar al inconvenientísimo Cabello Rondón. Wow. Hago la salvedad del siguiente comentario. No me consta esta parte, lo que les voy a decir, lo anterior sí. Pero es de suponer que en la evaluación de daños de las acciones rabiosas de Cabello, aún supurando por la herida grave que le causa la operación Guacamayo, debe estar pesando el inicio de la era sin Chevron, Maurel & Prum, Repsol, Reliance y otras. Eso es otra, el tema de Chevron, eso es otra que tienen que... Esto es otra que tienen que soportar. ¿Cómo van a hacer sin esa inyección económica desde el día 27, hace 3 días de mayo? Por las que se pierden ingresos cercanos a los 10.000 millones de dólares. Uf. Delcy Rodríguez, recuérdese bien, por cierto, tras un viaje compartido con la hija de Cabello, Daniela, la superintendente de exportaciones no petroleras, llegó con las manos vacías desde China, Qatar y Turquía, con la bofetada de gobiernos que justificaron no poder acompañar los negocios torcidos y por la izquierda, como le llaman, con el gobierno madurista, dados los aranceles indirectos del 25% prometidos por Trump y delegados para ser aplicados al archienemigo del grupo narcoterrorista que tomó el poder a la fuerza. Así le llama a lo que hay en Caracas el secretario de Estado, Marco Rubio. Y es de suponer que el tema está en la evaluación de eso de sacrificar a Cabello, puesto que Jorge Rodríguez es una recientísima víctima de Cabello, oigan, quien con sus acciones perversas y violentas ha logrado que se pierdan todos los esfuerzos que ha hecho Jorge Rodríguez con el señor Richard Grenell, a quien había visto varias veces en Antigua y a quien había sacado recientemente una declaración. Se van a sacrificar a Cabello. Favorable a la permanencia de Chevron en Venezuela, luego de haberle entregado a uno de los 10 rehenes estadounidenses. Chevron se ha apagado. Y esa y las otras licencias suspendidas suspenden también tanto el oxígeno para el gobierno madurista como también su energía para poder seguir negociando. La cosa tanto, pero tanto, se está incendiando que se abren las apuestas de Miraflores. Claro, entre los funcionarios y empleados de plana menor, del cuánto falta para que en alocados gritos se oiga desde una encerrona la voz de Jorge Rodríguez pidiendo definir entre 2 personas, o ella o yo. Bueno, lo de ella no es ella, quizás ellos, pero eso es problema de ellos y de ellas. Uno de los asuntos graves en la bocaza de Diosdado Cabello y su ampogramota, además de las amenazas a la ONG, ha sido la nueva amenaza de captura a la líder de la lucha por la liberación de Venezuela, María Corina Machado. Y es que, convendrán ustedes conmigo que... Uf, madre mía, qué cagada eso, ¿eh? Por terrorismo también, ¿no? Y narcotráfico. Ella está en Venezuela. Pero además colocándola al frente de todas las conspiraciones narco, mercenarios, terroristas, criminales, corruptas, lavadoras de dinero, insolidarias, antipatria y cuanto más ha soltado el sapo por esa jetota, saltaba a la vista como gran contradicción hasta para una muchacha que trabaje bajo las órdenes del chacal Pedro Carvajalino en Venezuela News, que no se le haya por estos casos librado una orden de captura. Cuando responde Diosdado que todo a su momento, no solo admite que no hay una orden de captura por todo esto, sino que además... Es una cagada totalmente. Machado es intocable, aunque Capitanejo Cabello diga que aquí no hay intocables. Pero claro, se trata de él, del Capitanejo Cabello, quien tuvo que pedir el 9 de enero a sus esbirros que soltaran a María Corina, luego de que se había materializado el secuestro encomendado por él. Claramente, ¿no? En mi conversación con María Corina Machado este 28 de mayo, pedí su óptica al respecto. ¿Por qué no la han querido capturar? Su respuesta vino en síntesis por aquí. Es interpretación mía de la respuesta, ¿no? En la dictadura madurista saben que la negociación para ir a una transición justa y ordenada necesita de un interlocutor válido para los venezolanos. Y ese interlocutor solo puede ser María Corina Machado. La necesitan, es la respuesta. No está presa, porque en el fondo la necesitan. Y si Cabello la toca, el prescindible de inmediato es él, Cabello.
Bueno, Cabello ya la detuvo en su momento, pero fue Jorge Rodríguez Maduro los que dijeron: ¿qué estás haciendo? Libérala a la voz de ya. Aquí las preguntas. ¿Quién es el negociador de Maduro? Jorge Rodríguez. ¿Quién es el matón de Maduro? Diosdado Cabello. Si bien en la asfixia hay un cerco a las economías ilícitas y se vienen contra los cabecillas del Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, ¿quién es necesario para negociar una salida buena para quienes más se pueda? Jorge Rodríguez. ¿Y quién puede ser prenda de trofeo para que Estados Unidos, negociando con Maduro, así sea su retiro, no quede tan feo? Pues Diosdado Cabello. Como todos los caminos conducen a Roma, y como hasta la misma María Corina Machado me ha respondido que su expectativa de cambio de mando político en Venezuela pasa porque todos los factores y los eventos terminen obligando a Nicolás Maduro a una negociación ordenada y también justa, anoten eso, justa, en esa rendija de justicia en la que debatirá el chavomadurismo, su permanencia en la vida política de Venezuela y además su influencia en la probable transición, hay un nombre y un apellido, digo, para esa rendija de la justa permanencia del chavismo. Su supervivencia. Y ese nombre no es el de Diosdado Cabello, es el del negociador, Jorge Rodríguez. Por eso, incluso, arguyendo para Diosdado el mejor destino, los Rodríguez piden de urgencia hornear ya a ese cochino. Y digo yo, ¡cabum! ¡Bienvenido! Pues ojalá así sea, ¿no? Ojalá así sea y se puedan quitar de encima, nos podamos quitar de encima todo a Diosdado Cabello, que es un perro de presa bastante duro de roer y que, bueno, podría perder un activo bastante importante. Es bueno que haya rencillas entre ellos y que vayan perdiendo peso y demás. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.